Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi primer video aquí en Facebook. Esto es Quichua Rimay. El día de hoy vamos a aprender lo que es el abecedario en quichua. Vamos a ver cuál es el alfabeto, cuántas vocales tenemos, cuáles son las pronunciaciones y algunas regularidades que debemos saber en quichua. Así que amigos, comencemos. Bueno, primero para comenzar amigos tenemos el abecedario en quichua se dice quilcacuna, como podemos ver aquí, quilcacuna. En total amigos tenemos lo que son 18, son 18 el alfabeto en quichua. Entre ellos tenemos tres vocales. Vocales en quichua amigos se dice uyayhuacuna. Tenemos la A, tenemos la I y tenemos la U. Son únicos tres vocales que tenemos en quichua. Para la pronunciación del alfabeto quichua, lo único que se hace es añadir lo que es la vocal A en todas las letras, a excepto de las vocales. Así tenemos la primera que es la A, obviamente es una vocal. La C con la H se pronuncia cha. Tenemos la J, la I, tenemos la K, la ya, la ma, la na, ña, pa, ra, sa, la sha, ta, u, wa y ya. Como ven, es muy fácil la pronunciación del alfabeto quichua, únicamente se añade la vocal A cada letra, como les acabo de indicar. Para la pronunciación de la letra H, en quichua se pronuncia como ja. Para ello tenemos acá abajo un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tenemos la escritura y tenemos la pronunciación. Tenemos en quichua, tenemos en español. La palabra que vamos a ver, que hemos tomado como ejemplo, es la habas. En quichua y en español se escribe tal cual, habas. Sin embargo, en quichua se pronuncia la H con la J, se dice jabas. Lo único que cambia es en la pronunciación, se cambia la H por la J, jabas. Esa es la única diferencia. Todas las letras que estén la H solita vas a pronunciar como con J. Vamos a ver el reemplazo de la W. La W reemplaza la H con la U. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra que dice huasi. En realidad no se escribe como se visualiza dentro del paréntesis con la H y la U. Directamente se escribe con la W. Se dice huasi. Tal es la palabra también guagua, no se escribe con la HU, simplemente se escribe, directamente se escribe con la W, guagua. Ahora bien, reemplazo de la K. La K, amigos, va a reemplazar a todas estas letras que se encuentran dentro del paréntesis que podemos encontrar en español. Tenemos la CA, que es la K, la CU, la Q y la Ki. Recuerden que en quichua únicamente tenemos tres vocales, la A, la I y la U. Entonces, por lo tanto, tenemos K, la Ki y la Q únicamente. El reemplazo en la pronunciación. Tenemos la G. En cuanto a la pronunciación, vamos a ver todas las palabras terminadas en NKA, NKI, NKU. Al momento de la pronunciación, la K se va a cambiar por la G. La pronunciación es inga. Con la I, ingui. Y con la U es ingu. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos guaranga. Como podemos ver, la palabra termina en NKA, pero no se lee guaranca, se lee guaranga. La K le cambiamos por la G. De igual manera, puringui termina en NKI. Se dice puringui, no se dice puringui. Sin embargo, en la escritura va con la K, pero en la pronunciación va con la G. Y bueno, amigo, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si quieres seguir aprendiendo sobre la lengua quichua, sigue esta página de Quichua Rima y también me puedes seguir en YouTube. Así que nos vemos, amigos, en el próximo video.